las enseñanzas que estamos viendo de escatología, hoy tenemos que hacer algunas diferencias y aclaraciones para poder que dentro del proceso que estamos llevando crezcamos. Es parte del proceso, de la enseñanza de hoy está dentro de todo el proceso que estamos dando en todas estas noches. Eh, Hoy comenzaremos hablando acerca de la diferencia y semejanzas entre Israel y la iglesia. En algunos momentos uno nota que hay confusión en la interpretación bíblica porque no se sabe si se está hablando a la iglesia o a Israel. Uno nota que hay personas que al intentar interpretar las Sagradas Escrituras creen que todas las enseñanzas dadas en la Biblia son directamente para nosotros como cristianos. Igual que los judíos en algún momento pensaban que lo que el Señor estaba hablando era solamente para el pueblo de Israel y no se estaban dando cuenta de la necesidad que ellos tenían de entender los principios que Dios tenía para ellos a través de la enseñanza que Dios quería dar, no solo para ellos, sino como para el pueblo de Israel. Por eso los apóstoles hacen aclaraciones y en clases anteriores enseñaba que, por ejemplo, Romanos capítulo 9, 10 y 11 está hablando más de lo que Dios quería hacer para con Israel que lo que Dios quería hacer para nosotros como la iglesia del Señor. Muy bien, entonces hay que hacer estas grandes diferencias para el siguiente proceso que estamos llevando de aprender escatología. Yo quiero orar por un instante y pedirle al Señor que en su misericordia sea colocando su mano de poder. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Gracias porque tú eres digno de toda gloria, honra, poder y alabanza. Permite que en esta noche al estudiar tu palabra podamos tener una disposición en nuestros corazones y puedas hablarnos, Señor, en nuestras necesidades. Queremos unirnos como uno solo delante de ti, dándote gloria, honra, adoración y alabanzas en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Bueno, este ápice que estamos hablando en esta noche trata muchas cosas muy importantes acerca de esta diferencia entre el papel que cumple dentro de la historia profética y bíblica el pueblo de Israel y nosotros, ¿cierto? El pueblo de Israel hay que entender lo que es el pueblo escogido por Dios en el Antiguo Testamento, que fueron las promesas que Dios hizo a Abraham en ese tiempo, ¿cierto? Y la diferencia que hay con la iglesia, que ya es el pueblo redimido y también a través de la bendita sangre del Señor Jesucristo, pues el pueblo ya ganado, el pueblo ya que el Señor levantó después de la obra salvífica que hizo en la cruz del Calvario. Muy bien. No todos tenemos un concepto claro acerca de esto. ¿Por qué? Porque pensamos que solamente la Escritura está hablando desde el punto de vista de nosotros y no nos damos cuenta que la Sagrada Escritura nos está hablando desde lo que trató con el pueblo de Israel, pero hay un momento donde va a hablar de lo que Dios trata con nosotros. Por eso uno nota mucho que en la interpretación de las Sagradas Escrituras, por ejemplo, y me hablaba una mujer y me decía, ay, pastor, ¿cómo le parece? Estoy pidiéndole al Señor por mi hijo. Mi hijo yo creo que va a salir adelante. Yo también creo que Dios puede en su misericordia, si Él quiere abrir su corazón al Señor, tratar con Él, llegar a la salvación. El Señor no puede salvar al que no quiere ser salvo. Pero pastor, yo he ayunado mucho, he pedido mucho, y es que Él me tiene que dar a mi hijo. La salvación es individual y cada individuo es responsable de tomar o no tomar la salvación para sus vidas. Pero me decía, es que Dios me dio una palabra profética porque yo abrí el libro de Sofonías, porque yo abrí el libro de Isaías y Dios me dijo ahí, no, Dios no habla de esa manera. Yo tengo que entender a la luz de la Escritura a quién está hablando Dios, por qué está hablando Dios, qué promesa hay, y posiblemente así como Dios da esa promesa a ese personaje de la Biblia, haya promesas a mí como hijo de Dios, y posiblemente en el Nuevo Testamento haya promesas que yo debo tomar. Pero muchas veces yo veo que gente toma promesas que Dios le dio a Isaías, a Jeremías. No es que yo me apropio de estas palabras. Fueron las palabras a Isaías y a Jeremías. Para nosotros hoy también puede haber una palabra de esa manera. Entonces, si no aprendemos a diferenciar
esta parte no entenderemos. Y aún en lo que Dios quiere hablar a través de las Sagradas Escrituras, yo tengo que entender qué fue lo que Dios habló al pueblo judío y lo que Dios habla a la iglesia hoy en día. Muy bien. En el caso de los dos pueblos, nosotros tenemos que mirar que Israel es eh, irreemplazable para Dios. Gústele a muchos o no le guste, ¿cierto? Dios tiene un propósito con el pueblo de Israel. Algunos quisieran acabar con el pueblo de Israel por haber rechazado a Jesús como el Mesías. Y uno nota que hay personas que tienen conceptos de rechazo al pueblo de Dios. A esto le llaman el antisemitismo, que significaría que es un rechazo al pueblo de Israel, y algunos dicen que lo rechazan porque rechazaron al Mesías y son creyentes. Cuidado con eso, cuidado con el odio y el desprecio al pueblo de Israel, porque Dios siempre tiene planes para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, para su pueblo, ¿cierto? En un momento sí ellos olvidaron, no entendieron las promesas que Dios dio a Abraham, pero esas promesas son permanentes. De hecho, si recuerda la promesa de Abraham allá en el capítulo 12, versículo 1, 2 y 3, nos está hablando y nos está diciendo, pero Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de tu casa y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El versículo 2 dice, y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti. Imagínense, todas las familias de la tierra. Muy bien. Entonces aquí está hablando de unas promesas que Dios le dio al pueblo de Israel y que se han cumplido por más de 5.760 y algo de años, casi creo que 5.700, casi 70 y algo de años dentro de lo que es el calendario judío, ¿cierto? Que es desde la creación, desde Adán hasta el día de hoy, ¿cierto? Y que Dios les ha enseñado a ellos cosas tremendas, tremendas, y que lo que Dios les ha prometido, Dios lo va a cumplir. Ellos son los herederos de la tierra prometida, ¿cierto? La tierra de Israel, que es una tierra que durante muchos años ha sido dada para con ellos. Muy bien. Aquí estamos mirando esta parte. Isaías 49, 14 y 15 dice, pero Sión, hablando de Israel, dijo, me dejó el Señor y se olvidó de mí. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, Dios dice, yo nunca me olvidaré, hablándole al pueblo de Israel, ¿cierto? Me olvidaré de ti. Algunos creen que es a Jeremías, pero está hablando al pueblo de Israel. Es más, va a añadir en el versículo 35 y 36, así ha dicho el Señor, de el sol a la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte del mar y que parte el mar, perdón, y brama sus ondas, el Señor de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice el Señor, recién la descendencia de Israel desaparecerá para no ser nación delante de mí eternamente. Entonces está aquí hablando acerca de esta parte que es más fácil bajar el sol y la luna y las estrellas a pedradas que destruir a la nación de Israel. Nosotros como iglesia no podemos olvidar ni el origen étnico, ni el aporte que nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Dio, siendo Él el rey de la nación judía, ¿cierto? Él es el rey de la nación judía. Dios le dio a la nación judía aquella tierra prometida, y nosotros tenemos que entender que Dios tiene propósitos directos con este pueblo que Dios ha escogido. Usted nota que hoy grupos que están hacia el oriente se hacen llamar los palestinos, ¿cierto? Dios le dio a Israel la tierra de Palestina. Realmente ellos son los que ocupan y los dueños de Palestina desde las promesas que Dios le dio al pueblo de Israel, y lastimosamente pues el mundo ha olvidado esto, y cuando se habla de los dueños de esta tierra y los palestinos se nombran otros pueblos que ni siquiera tienen los principios que tiene el pueblo
de Israel. Muy bien, es algo que tenemos que tener claridad. Muy bien. Eh, Según Schiffer, que es uno de los teólogos de nuestros tiempos, él ha hablado acerca de la gran diferencia que hay dentro de lo que es el pueblo de Israel. Y él habla de los siguientes puntos. Por ejemplo, el primero, que en extensión de la revelación bíblica, Israel ocupa 4/5 partes y la iglesia solamente ocupa una frente a lo que Dios habla en su escritura. Bien. Segundo, que el propósito divino, porque Israel recibe promesas terrenales de los pactos, pero la iglesia recibe promesas celestiales en los evangelios. También podemos mirar nosotros, por ejemplo, de la simiente de Abraham, ¿cierto? Que Israel es la simiente física de Abraham, de la cual algunos judíos que ya aceptaron a Jesús, ¿cierto? Son una simiente espiritual. Nosotros realmente, los gentiles, los que no nacimos como judíos, entonces nosotros tenemos una gran diferencia porque nosotros eh, diferenciamos, por ejemplo, Israel nace en las promesas de Dios a Abraham y la iglesia nace después de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? La supremacía, por ejemplo, en cuanto a Israel, está en Abraham. La supremacía de la iglesia está en Jesús como el Mesías prometido. ¿Qué otras cosas podíamos nosotros mirar? Bueno, miremos por ejemplo el caso de los pactos, ¿cierto? Dios ha tenido pactos con Israel y dentro de los pactos que Dios dio a Israel, dio el pacto abrahámico, ¿cierto? El pacto abrahámico, podríamos hablar también del pacto davínico, podríamos hablar del pacto palestino, ¿cierto? Y nosotros estamos mirando que nosotros hoy disfrutamos de algo que la Biblia le ha llamado el nuevo pacto y lo vamos a encontrar exactamente a través de todo el Nuevo Testamento. Ahora, hablando de la nacionalidad, Israel se convirtió en una nación, ¿cierto? La iglesia, en cambio, no es una nación. La iglesia está compuesta por todos los redimidos de todas las naciones, aún incluyendo a los judíos que ya han aceptado como Jesús, como el Mesías prometido, el Cristo, ¿cierto? Entonces ya hay una gran diferencia. En cuanto al trato divino, nosotros vamos a mirar que el trato que Dios le dio a la nación de Israel fue un trato nacional y trato con personas a nivel individual. Y nosotros vemos que el trato de Dios con la iglesia es en general a nivel individual porque es el trato de salvación con cada individuo. Cuando hablamos de las dispensaciones, nosotros vemos que eh, Israel existe en todas las generaciones desde Abraham, ¿cierto? Y la iglesia empieza a existir desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta el arrebatamiento de la iglesia, que es lo que estamos hablando de las semanas 69 y 70 de Daniel. Hablando del ministerio, uno mira que Israel nunca tuvo actividad misionera, ni puede predicar, ¿cierto? La iglesia, en cambio, tiene un ministerio misionero que debe cumplir. Hablando acerca de la muerte del Mesías, nos vamos a mirar que la muerte de Jesús como Mesías hace que Israel sea apartada temporalmente como nación dentro de ese plan divino que Dios tenía, ¿cierto? Para que recibieran salvación en el Mesías. La iglesia es redimida y es salva gracias a la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Eh, Aunque nosotros nos damos cuenta pues que la salvación es dada a aquellos que han sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo. En cuanto al Padre, nosotros vamos a mirar que ellos conocían al Eterno, al Dios Eterno, al Adonai, como el Padre de la nación. La iglesia nos relacionamos con Dios directamente como nuestro Padre. Otra de las cosas que nosotros podemos mirar es que, por ejemplo, en cuanto a Jesús, que ellos le llaman Yeshua, ¿cierto? Para Israel, Jesús es eh, el Mesías prometido. Es el Emmanuel, el Rey. Para nosotros como iglesia, el Señor Jesucristo se convierte como nuestro Salvador, ¿cierto? Es el Adón o el Señor, ¿cierto?
es el Salvador que Dios nos ha dado, es el esposo y también es la cabeza de la iglesia. Y si hablamos del Espíritu Santo, pues nosotros vamos a dar cuenta que en, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendía de tiempo en tiempo sobre algunos hombres, y cuando hablamos de tiempo en tiempo, estamos hablando que lo hacía en forma temporal, ¿cierto? Cuando nosotros miramos en las Sagradas Escrituras la obra de nuestro Señor Jesucristo, Él dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien. Entonces, el Espíritu Santo estará con nosotros permanentemente. En el Antiguo Testamento descendía de tiempo en tiempo sobre algunos hombres. En el caso del gobierno o los principios del gobierno, el gobierno para Israel se basaba en la ley de Moisés. La iglesia está sujeta a Dios a través de la gracia divina. En cuanto a la capacidad divina, Israel no tiene nada. La iglesia para nosotros, pues nosotros somos la iglesia. ¿Y qué somos? Nosotros somos la morada del Espíritu Santo. Uno mira, en cuanto a, por ejemplo, el discurso que se da de despedida, que para Israel el Señor da su despedida en el Monte de los Olivos. Pero en el caso de nosotros como iglesia, el Señor lo hace en el aposento alto. Ahora, en las promesas del retorno de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Ellos tienen una promesa que ellos creen que así será que es y que sucederá porque ellos no lo van a aceptar en este tiempo de la gracia como nación, completamente no. Entonces, ellos lo van a esperar con poder y gloria para hacer ese juicio en la segunda venida. La iglesia cree en que el Señor vendrá, pero vendrá es a arrebatarnos. El Señor no va a descender para nosotros a la tierra, porque nosotros seremos arrebatados con el Señor. Cuando Él venga va a venir a reinar y a gobernar. Muy bien, en cuanto a posición, Israel es el pueblo escogido por Dios y es un pueblo que Dios no ha desechado y es el pueblo siervo del Señor, o del Adón o del Adonai. La iglesia es el pueblo redimido por Dios y nosotros ya somos, como lo dice en el Nuevo Testamento, familia de Dios. Somos adoptados, injertados a la familia de Dios. Somos a familia del Adón o del Adonai. Muy bien. En cuanto al reinado del Mesías, en el milenio, Israel será súbdito. La iglesia va a estar con el Señor. Vamos a reinar junto con el Señor por 1000 años. Y eso lo dice, por ejemplo, para algunos que tengan alguna duda frente a en Apocalipsis capítulo 24, que dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a la imagen, y recibieron la marca de sus frentes y en sus manos, y vieron reinado en su frente y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Y ya el verso 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y Cristo, y reinarán con él por 1000 años. Muy bien. Entonces, cuando ya hablamos acerca de, por ejemplo, el sacerdocio, nosotros vamos a mirar que en el Antiguo Testamento pues había un sacerdocio que es el sacerdocio de Aarón y de Leví, ¿cierto? Nosotros hoy tenemos un sacerdocio, pero el sacerdocio de nosotros es mesiánico, según el orden de Melquisedec, y es superior al sacerdocio que encontramos en el libro de Levítico. En cuanto al matrimonio, por ejemplo, nosotros vemos que Israel va a ser la esposa infiel. En el tiempo nuestro vemos que la esposa es la iglesia, es la esposa fiel. En cuanto a los juicios, Israel será duro para Israel porque ellos van a tener que enfrentar juicio. La iglesia es liberada de todo juicio. Mire qué diferencia tan linda. Ahora, la posición eterna. En Israel, todos los espíritus de los justos, ¿cierto?, serán hechos perfectos en la tierra nueva. La iglesia es la congregación de todos los primogénitos de esos cielos nuevos. En cuanto, por ejemplo, los judíos
tienen origen, los judíos tienen un origen gentil porque fue cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, ¿cierto? Él era un pagano en aquel lugar. Los caldeos es como decir hoy la nación de Irak. Muy bien. Y los gentiles nunca seremos judíos. Israel es un pueblo escogido por Dios. Nosotros como iglesia somos el pueblo redimido por la sangre del Mesías prometido. La salvación, en cuanto a la salvación, usted mira que en el judaísmo se plantea la salvación guardando los principios de la ley de Moisés, los méritos a la ley de Moisés, ¿cierto? Nosotros tenemos la salvación basada, según lo que la Biblia nos está mostrando, en la fe en nuestro Salvador, en la fe en Jesús como el Mesías prometido. Ahora, en cuanto a la esperanza futura, nosotros miramos que nosotros tenemos una esperanza en la llegada del Señor y estamos en la espera del Mesías, el hijo de David, ¿cierto? Eh, Israel espera la salvación todavía, perdón, en cuanto al Mesías prometido. El caso de la iglesia es un poco diferente, porque la iglesia lo que está esperando ahora es el arrebatamiento. Perdón por la explicación, menos mal que la aclaré al final. Muy bien, ¿qué similitudes podríamos encontrar nosotros entonces entre la iglesia e Israel? Uno, a Abraham se le dio promesa y estamos los dos, ¿cierto? Porque hay una promesa para él y su descendencia, dice, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Similitudes. Muy bien. Lo otro, que Israel y nosotros como iglesia hemos sido llamados por el Señor para mostrar su gloria. Tercero, que a través de la iglesia y de Israel, Dios quiere revelar su carácter, revelar su misericordia y su poder a toda la humanidad. Ahora, a través de la iglesia y de Israel, Dios muestra la soberanía que Él tiene hacia toda la creación. ¿Por qué entonces Dios escoge a Israel? ¿Cierto? Tendríamos que hablar todos de unos grandes principios del Antiguo Testamento y tendríamos que hablar cómo Dios desde el comienzo, por ejemplo, llama a Adán y a Eva, ¿cierto? Y ellos son descendientes y Él los llama para que le amen y le sirvan, para que cumplan un propósito. El propósito de ellos era servir, era obedecer y era hacer la bendita voluntad de Dios. Lastimosamente, ellos fallan, pero en el caso de Dios, Dios no se rinde frente a esta situación. Bueno, ya nosotros notamos que a través de los siglos Dios escoge a un hombre pagano que era Abraham, padre de parentela, y él sale de Ur de los Caldeos y es ubicado en lo que conocemos como Irak, ¿cierto? Él está en ese lugar, Ur de los Caldeos, que es lo que es Irak, y cuando es llamado por el Señor, Dios le cambia su nombre a Abraham. Abraham viene de dos términos, de varias palabras. La primera es Av, y realmente no es B mayúscula, B, no es la B labial, sino la V, Av, Av, de donde viene Abba, padre, y significa padre, Av, padre. Entonces, Abraham viene, el término de Abraham viene de padre, y Ran, que es mucho, y Am, pueblo. Entonces, Abraham significa, ¿cierto?, que es el padre de mucho pueblo. Y los judíos le llaman Abraham Avinu, que es nuestro padre Abraham. Dios le da a Sara, que después le va a cambiar el nombre a Sara por el término de Sara, Sarai es y la esposa de Abraham, pero Dios le llama Sara, que es princesa. Ella siendo la esposa de Abraham, ya siendo estéril, Dios permite que tenga un hijo que fue llamado Isaac o sonrisa. En el término judío es Isaac. Y ellos juntos, Sara y Abraham, ¿cierto? Y junto con su hijo, forman una familia de donde surgen grandes descendencias a través de ella. Hablamos de los hijos de él, ¿cierto? Abraham, Isaac, Jacob, ¿cierto? Ya nosotros vamos a escuchar la historia de José, quien fue el padre de bueno, Abraham, Isaac,
que fue llamado Isaí Jacob, que Jacob fue llamado Israel, es quien tiene estos 12 hijos y estos hijos se convierten entonces en los que reciben las bendiciones de Dios. Jacob es el padre de estos 12 hijos, es un patriarca y estos dos hijos tienen muchos hijos que se convierten en tribus y de ahí salen las 12 tribus de Israel o el pueblo de Israel. Muy bien, entonces estamos hablando que Israel es una descendencia especial que Dios ha dado. Muy bien, en Romanos 9, versos 4 y 5 dice que son israelitas de los cuales la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Muy bien. Hay un erudito que se llama Ricardo Wolf. Él es un erudito judío, ¿cierto? Él habla del propósito divino en la elección de Dios al pueblo de Israel como el pueblo escogido suyo. Y hay tres aspectos muy importantes que nosotros tenemos que mirar ahí. ¿Cuáles son? Uno, que Israel difundía en el momento entero el conocimiento del único Dios verdadero, destruyendo la mitología o el politeísmo que ellos tenían, idolátrico y pagano. Segundo, que era la luz para las demás naciones de la tierra, y uno mira que como la Biblia fue escrita por judíos, es un libro y es el único libro que habla del único Dios verdadero que es manifestado al mundo, y Israel es el que va a hacer conocer al mundo el Dios verdadero. Y lo otro es que Israel, a través de Israel, ¿cierto? Llegó la redención, nos llegó el Redentor al mundo que es nuestro Señor Jesucristo. Son cosas que tenemos que tener muy claras cuando nosotros estamos hablando acerca de estas profecías, que algunas son dadas directamente a la iglesia y algunas son dadas directamente a Israel. Bien, entendiendo estas cositas, podemos empezar a hablar, por ejemplo, de lo que es el concepto bíblico acerca del arrebatamiento de la iglesia, que cada día nosotros estamos mirando más cercano para con nosotros. Los eventos que nosotros vemos hoy sobre la faz de la tierra o la haz de la tierra son eventos que nos hacen pensar. En estos últimos 2 días, yo creo que hemos estado contemplando sucesos que vienen en toda la tierra. Por ejemplo, en nuestro país se está teniendo una situación que parece contaminación ambiental, en donde las ciudades como Bogotá, Medellín y otras, el cielo se ha oscurecido y como si fuera una nube oscura dentro de nuestras ciudades, pero científicamente se ha descubierto que es una arena que viene desde el Sahara. Mucha gente ha dicho, no, eso es contaminación, no, pero ya se ha descubierto que es esa parte. Y estamos hablando de señales. Imagínense cómo afectar el medio ambiente en ciudades como las nuestras. Una nube, si pudiéramos decirlo así, de arena que viene del Sahara, donde vienen con enfermedades y cosas pues a los pulmones, hongos, donde vienen una cantidad de bacterias y de cosas. No estamos hablando de coronavirus, estamos hablando de situaciones que afectan la salud de las personas. De hecho, ayer alguien que andaba todo el día en moto me decía, pastor, qué cosa tan terrible. Esto me afectó las fosas nasales y todo el día he estado como incómodo. Andando en la moto sintió más. Él decía, no, sí se siente que es algo raro. Cuando empezó la noticia ayer que era de el Sahara, señales en el cielo, señales que nosotros vemos y que nos están mostrando muchas cosas que están aconteciendo en la tierra. Que alguien decía, hombre, pero ¿cómo puede venir desde el Sahara? Es que eso es muy lejos para decir que se levantó una gran cantidad de arena y hay una nube de arena que está invadiendo ciudades como Medellín y Bogotá. Bueno, hablemos del Mesías, de Jesús y de la segunda venida de Cristo, ¿cierto? ¿Qué dice Jesús en cuanto a su pueblo? Él le dice que va a retornar
Y nosotros miramos esto, dice, por ejemplo, en Juan 14, del 2 al 3, dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, lo recogeré para que donde yo esté, está hablando en el cielo, vosotros también estéis. Y también lo podemos mirar en el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 y 17. Y nos dice el apóstol Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y dice la Escritura, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, si vamos a el libro de el primer libro de Corintios, capítulo 15, versículo 51, versículo 15, versículo 51 y versículo 52, que dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Bueno, aquí estamos hablando entonces acerca de este arrebatamiento que las Sagradas Escrituras nos está hablando. Es muy frecuente que nosotros veamos en la enseñanza que aprendemos en la iglesia, ¿cierto? Que nosotros decimos que estamos aguardando la venida del Señor. Algunos dicen la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿cierto? Hay algo de ignorancia frente a lo que hablamos de la segunda venida del Señor Jesús en un sentido. Porque Oseas capítulo 4, el verso 6, la primera parte, y el verso 14, la segunda parte, nos dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, por tanto el pueblo sin entendimiento caerá. Entonces nosotros tenemos que hacer hoy claridad de qué es lo que nosotros como iglesia estamos esperando, ¿cierto? Si no lo sabemos, esto puede ser lamentable, esto puede ser vergonzoso. Entonces es bueno que nosotros en esta noche hablemos acerca de esto. Hablemos del arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15 al 17 dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hablemos acerca de la segunda venida de Cristo como Mesías, ¿cierto? Zacarías 14, verso 3 al verso 5, nos dice de la siguiente manera, después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y en el monte de los olivos se partirá y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la mitad hacia el sur, y oiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal, oiréis de la manera que oísteis por causa del terremoto en los días de
Usías, rey de Judá, y vendrá el Señor, mi Dios, y con él todos sus santos. Haciendo una comparación con Isaías 14, con Zacarías 14, vamos a mirar en Apocalipsis capítulo 19, en el versículo 11, bueno, del 11 al 16, que nos dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como la llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo blanco. De su boca sale espada aguda para herir con ella a todas las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor, de la ira de Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis capítulo 19, del 19 al 21, nos dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a los ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esto nos está hablando Apocalipsis capítulo 19, versículo 19, 20 al 21. Entonces vamos a mirar algunas diferencias claves que son bíblicas, ¿cierto? Uno, el arrebatamiento de la iglesia, en donde Dios va a venir por los santos. Y dos, cuando el Señor venga, que el Señor va a venir en su venida directa, no va a venir por los santos, ya viene con los santos. Yo quiero hacer un par de momenticos, pero yo cuadro unas cositas que tengo acá y quiero saludar a aquellas personas que nos están saludando en esta hora. Muy bien, a la hermana Elvira Pérez, a Luzaida Cardona, a Gloria Vasco y a nuestro pastor y evangelista Diger Gelis. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces estamos hablando acerca de todos estos puntos que son importantes para nosotros y que tenemos que tener claridad. Muy bien. El Señor Jesucristo entonces va a venir por la iglesia, que en el concepto de la Sagrada Escritura nos va a hablar acerca de el concepto que se maneja es la novia del Cordero, ¿cierto? ¿Cuándo va a venir el Señor Jesucristo? Va a venir antes de lo que va a ser es conocido por las Sagradas Escrituras, la tribulación. Si usted va conmigo en este momento a Lucas capítulo 21, el verso 36, encontraremos juntos que la escritura nos dice: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Juan capítulo 14, verso 1, 2 y 3 nos va a decir de la siguiente manera: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Yo no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estés. Muy bien. Ahora, si vamos juntos a Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 10, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Dice las Sagradas Escrituras, Primera de Tesalonicenses 1, 10. Y esperar en los cielos, bueno, voy a leer desde el 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo,
al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces está hablando que nos va a librar de ese momento que la Biblia describe como la ira venidera, y que en todos los contextos que vamos a mirar o que estamos mirando nos damos cuenta que el día cuando se habla de esta ira, de la ira venidera, está hablando acerca del tiempo de la tribulación. Si usted va conmigo al capítulo 4, verso 14, que nos dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí estamos hablando en Tesalonicenses, la revelación del arrebatamiento de la iglesia. El versículo 18 dice: por tanto, alegrados los unos a los otros con estas palabras. Está hablando directamente de lo que es el concepto de arrebatamiento de la iglesia. Muy bien, entonces aquí lo estamos observando de manera clara. Creo que el versículo 9 del capítulo 5 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque aquí está hablando acerca de esa situación del día de la ira de Dios. Muy bien, y Apocalipsis en el capítulo 3, en el versículo 10, nos dice la Sagrada Escritura: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la ira, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y si nosotros miramos, esto lo estamos tomando de capítulo 3 de Apocalipsis, que es todo un concepto escatológico que la Biblia da. Si usted mira en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y capítulo 3, el Señor está hablando acerca, es el mensaje que Dios está hablando a las iglesias, a la iglesia. En ese momento estaba hablando a las 7 iglesias que nosotros veíamos en Asia Menor, ¿cierto? Que son la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la de Pérgamo, la de Tiatira, la iglesia de Sardis, la de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. En ese momento el mensaje de Dios tenía que ver y hablaba de cosas puntuales que sucedían en estas iglesias. Pero también hay un mensaje escatológico, que significa que Dios va a hablar a momentos en que la iglesia va a pasar. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros miramos el mensaje a la iglesia que está en Éfeso, ¿cierto? Porque dice las cosas del presente a las 7 iglesias, y está hablando del momento, en ese momento que ocurría, pero también está hablando de lo que ha de venir. El mensaje a la iglesia de Éfeso es un mensaje a una iglesia que es apóstata, y es la iglesia al final de la era apostólica. Pues nos marca también lo que sucedió en la iglesia al final de la era apostólica. Cuando nosotros miramos el mensaje a la iglesia de Esmirna, poco a poco lo vamos a ir mirando, lo vamos a entrar a mirar. Estamos mirando que Esmirna significa la iglesia que está bajo la persecución, y lo vamos a mirar en toda la parte contextual de este versículo 8 al 11. En el versículo 12 al versículo 17 viene el mensaje de la iglesia de Pérgamo, que es la iglesia que está comprometida totalmente con el mundo. Y si miramos el mensaje de la iglesia de Tiatira, que va desde el verso 18 hasta el verso 29, vamos a mirar que aunque habló a la iglesia de Tiatira en su momento, también Tiatira va a representar la iglesia en el tiempo de apostasía. Y si miramos ya el capítulo 3, en donde nosotros estamos mirando en este momento, pues en la primera parte está el mensaje de la iglesia de Sardis, que es la iglesia muerta con un remanente fiel. Y si miramos el mensaje de la iglesia de Filadelfia, que es en donde en este momento se habla de el arrebatamiento de la iglesia, está hablando acerca de la iglesia en
en el momento de la iglesia del avivamiento. Ya seguirá el mensaje de la iglesia de la Odisea, que es el estado final de apostasía, y, y nosotros pues vamos a aprender mucho más cuando veamos poco a poco acerca de cada uno de estos momentos que está viviendo la iglesia. Entonces aquí estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia, ¿cierto? Estos textos nos van a mostrar que nosotros seremos arrebatados y nos encontraremos con quién, nos encontraremos con el Señor en el aire, nos encontraremos con el Señor en los cielos. Estábamos hablando del arrebatamiento de la iglesia, muy bien, eso tiene que quedar muy claro para nosotros. Muy bien, ¿a quién en el arrebatamiento de la iglesia, quiénes van a poder mirar ese arrebatamiento o quiénes van a poder ser partícipes del arrebatamiento de la iglesia? Es bueno que nosotros entonces miramos Mateo capítulo 5, versículo 8. Mateo capítulo 5, versículo 8. Y dice las Sagradas Escrituras: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Está hablando de quienes han sido, en el contexto general del texto bíblico, los que han sido limpios, y el Señor Jesucristo les habló a ellos y les dijo: ustedes ya están limpios por la palabra. Muy bien. Y en el capítulo 11 del libro del Evangelio de San Juan, en el verso 40, dice las Sagradas Escrituras: Jesús les dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hebreos capítulo 9, verso 28. Hebreos capítulo 9, verso 28. Nos dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para arrebatar o salvar, perdón, a los que le esperan, para salvar a los que le esperan. Muy bien, aquí hay cosas que nosotros tenemos que observar. Si usted va conmigo, por ejemplo, a Mateo capítulo 25, Mateo capítulo 25, el verso, no, pues aquí es todo hasta el 13, cuando está hablando acerca de la parábola de las 10 vírgenes, que dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas prudentes, 5 insensatas. Las insensatas tomaron su lámpara y no tomaron consigo aceite. Las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apagará. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotros, id más bien a los que venden y compran para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él y a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Se me fue. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces nos está dando mucha claridad esta parte de Mateo en cuanto a quiénes son los que son llevados por él, que fueron los que estaban preparados, ¿cierto? Su pueblo preparado, pero los incrédulos serán dejados entonces atrás. Lo mismo sucede si leemos Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, capítulo 4, 13 al 18. Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 4, 18, que dice: da gracias en 4, 18, perdón. Muy bien. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor,
no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos, dice las Sagradas Escrituras, siempre con el Señor. Está siendo muy clara las Sagradas Escrituras al hablarnos acerca de esta posición. Y si vamos a Apocalipsis capítulo 3, el verso 8, Él nos va a decir: yo conozco tus obras y aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y en el capítulo 4, verso 1 dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que suceden después de estas. Aquí estamos hablando de lo que es el arrebatamiento de la iglesia, ¿cierto? Que es algo diferente a lo que es la segunda venida de Cristo, no por sus santos, sino con sus santos. Entonces voy a estar hablando en el día de mañana acerca de lo que es, terminar de hablar de lo que es el arrebatamiento de la iglesia frente a lo que es la segunda venida de Cristo, cuando el Señor vendrá con todos sus santos. Muy bien.